Luces del Purgatorio. Autor: un instrumento del amor divino. Fuentes utilizadas: Rapporto dal Purgatorio. Segundo manuscrito del Purgatorio. Redactado por Rogelio Locarmi. Tercera edición 2015. Capítulo 2. Los puntos básicos de la doctrina del Purgatorio. Primero. En el Purgatorio, las almas de los justos enmiendan su deuda con respecto a la justicia divina padeciendo penas purificadoras extremadamente dolorosas. Es preciso aclarar que esta purificación-expiación en el Purgatorio no versa sobre la culpa sino sobre la pena. Si el perdón divino concedido al alma arrepentida, a través del sacramento de la reconciliación, borra la culpa, no hace desaparecer, al igual, la pena, el sufrimiento como consecuencia, que es el medio con el cual el alma repara el desorden y el daño causado por sus pecados. Aquí en la tierra, el alma padece la pena bajo forma de una penitencia voluntaria y merecedora, en el otro mundo, bajo forma de una purificación obligatoria de la que el alma, para sí, no saca ningún mérito nuevo. Segundo, según la doctrina de la Iglesia, en el Purgatorio hay dos tipos de penas. La principal consiste en la privación temporánea de la visión de Dios. Este tipo de sufrimiento tampoco es dado de comprenderlo mientras vivimos, envueltos en la materialidad sobre esta tierra, solo los místicos pueden percibirlo, de ahí esas exclamaciones apasionadas de una Santa Teresa de Jesús: me muero porque no muero, es decir, por no poder contemplar aún a Dios. Por ejemplo, se piense en un pájaro emigratorio encerrado en una jaula, mientras los demás de su bandada están listos para despejar el vuelo hacia otras tierras, él se ve detenido, solo, en cautiverio. Esta privación de Dios está asociada a un sufrimiento increíble. La hora de la unión con Dios ha sonado, el alma está abrazada por el deseo de ver a Dios, mas no puede satisfacer este deseo porque no ha reparado cabalmente. Antes de su muerte, sus pecados, además de esto se presentan otras dificultades, como, por ejemplo, verse en un estado algo deforme, no es todavía capaz de amar con toda su perfección al que es el amor infinito. La expiación se cumple entonces en el Purgatorio y reviste la forma de un sufrimiento del que nada en este mundo, como se ha explicado, logra dar una idea adecuada. Además, hay que añadir que el alma en la otra vida percibe muy claramente la grandeza y majestad de Dios al que ella se atrevió tan ligeramente a ofender y ve las gracias despreciadas o desperdiciadas, los daños causados, y otras razones más que no son fácilmente perceptibles en el común de los casos en esta vida. Existen en el Purgatorio otras penas, conocidas como penas de los sentidos. La Iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente acerca de su exacta naturaleza. Su finalidad, de todos modos, es aquella de reparar el apego desordenado a las criaturas, y porque el alma espiritual ha pecado, por lo general, por medio de sus sentidos. Tercero, las penas del Purgatorio no son las mismas para todas las almas. Ellas varían, en cuanto a su duración e intensidad, según la culpabilidad de cada cual. Las almas del Purgatorio reciben serenamente, una de las diferencias con las almas de los condenados, los sufrimientos expiatorios que Dios establece para ellas. Ellas no buscan, de hecho, sino la gloria de Dios y desean ardientemente contemplar a aquel que ahora, definitivamente, constituye su total y única esperanza. En el Purgatorio reina una gran paz y hasta en cierto sentido, algo de gozo o, más bien, serenidad y esperanza, porque las almas tienen la certeza de su propia salvación y consideran sus penas como un medio para glorificar al Santísimo Dios y para alcanzar la visión beatífica. Los sufrimientos del Purgatorio, no siendo ya meritorios, no aumentan la caridad en el alma que los padece, sino que la van reavivando y liberándola de toda escoria. Cuarto, la Iglesia de la tierra puede socorrer con sus sufragios a la Iglesia, que se reforma más allá de los umbrales de la muerte, Cardenal Hornet, porque un mismo amor las une en Jesucristo. Esta unión crea la posibilidad de una comunicación de méritos. Las almas del Purgatorio,
incapaces de procurarse por sí solas hasta el más mínimo alivio, pueden, por la comunión de los santos, aprovechar así de las obras satisfactorias que los vivos cumplen a su favor con la intención de saldar sus deudas. Estas obras expían las penas de las almas del purgatorio ofreciendo para ellas una compensación. Dios regula, en su infinita sabiduría, la aplicación de los sufragios a los difuntos. La Santa Misa es la ayuda más eficaz que la Iglesia de la tierra, Iglesia peregrina, pueda proporcionar al alma que se purifica. En efecto, no nos pone a disposición este misterio, el sacrificio redentor ofrecido por Jesús en la cruz para la salvación del mundo. La limosna, la oración, Santo Rosario, Vía Crucis, así como todas las formas de sacrificios, constituyen igualmente un medio para ayudar a nuestras buenas amigas sufrientes, según expresión de Santa Margarita María de Alacoque. Quinto. El purgatorio tendrá fin con el juicio universal, pues todas las almas destinadas a la gloria habrán satisfecho, de una manera u otra, a la justicia divina, y eso también será un signo de la infinita misericordia de Dios. Sexto. La existencia del purgatorio es por tanto una verdad de fe, y, según afirmación de Santo Tomás de Aquino, alguien que niegue su existencia no solo va contra el buen sentido, sino que habla contra la justicia divina y comete un error contra la fe, e incluso contrasta con una sana lectura de la Biblia, como se ha expuesto, que nos asegura de un juicio y de la exigencia para alcanzar una pureza perfecta para entrar en el cielo. Estos son los datos esenciales de lo que enseña la Iglesia acerca de este misterio. Quedan todavía varias otras cuestiones, del resto, secundarias, no resueltas, como por ejemplo, sobre el tipo de sufrimiento, si se trata de un verdadero fuego o puramente metafórico. La doctrina común, según la opinión de los padres de la Iglesia y teólogos, admite la existencia de un fuego real. Es interesante, pero, a este fin, tener en cuenta de las tantas y tantas revelaciones o manifestaciones que Dios ha permitido por medio de las mismas almas benditas, que nos despejan algo de los velos que encubren este misterio fascinador, pero, como sabemos, la Iglesia no fundamenta su doctrina sobre tales hechos. Entonces para las almas de los justos, difuntos, el purgatorio es aquel estado y lugar de sufrimiento en donde ellos expían la pena por lo que no han satisfecho en este mundo. Penas debidas a los pecados mortales y veniales ya perdonados, y donde los pecados veniales vienen remitidos en cuanto a la culpa, si no lo han sido durante la vida. Además queda perdonado, siempre en cuanto a la culpa, incluso cualquier otro pecado del que esté grabada la conciencia al momento de la muerte de quien se encuentre imposibilitado de poder acceder a los santos sacramentos, mientras se encuentre, por pura misericordia de Dios, sinceramente arrepentido. Este libro, que se presenta en cierto modo como un tratado sobre el purgatorio, impresiona por su claridad y sobriedad que proyectan verdaderos rayos de luz para hacer resaltar el aspecto luminoso de este misterio, como para hacernos enamorar de él. Esto constituye un motivo particular de gozo, porque podemos sacar del purgatorio, según expresión del cardenal Hornet, más motivos de consuelo que de temor. El purgatorio es un don del corazón herido del Cordero en el que la misericordia envuelve y apacigua a la justicia. Su contemplación tiene que ser fuente de acción de gracias y de alabanza. Debemos querer, por supuesto, evitar ir en él, no por amor servil o miedo, mas para dar gusto al buen Dios, según lo expresó Santa Teresa del Niño Jesús. Una aclaración más acerca de las revelaciones privadas, según la recomendación del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, no extingáis el espíritu, ni despreciéis las profecías, sino examinad todas las cosas, retened lo bueno. La Iglesia Católica las considera posibles, en algunos casos ciertas, y de hecho ha aprobado muchas de ellas, pero quedan necesariamente sujetas a la revelación pública que se concluyó con el apóstol San Juan. Estas revelaciones particulares no añaden nada al depósito de la fe, quizás subrayan o ponen de mayor relieve algunos aspectos de la fe como, por ejemplo, las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María o, más recientemente,
todo el mensaje de Jesús a Santa Faustina K. acerca de su infinita misericordia. Así se expresa San Juan de la Cruz, Dios Padre, dándonos al Hijo suyo, que es la palabra, la única que Él pronuncia, en ella nos ha dicho todo de una vez y no tiene nada más de manifestar, pero, se entiende, en cuanto a los fundamentos de la revelación como tal, la revelación pública de hecho, todo está ya revelado. Las revelaciones particulares se distinguen en revelaciones privadas, destinadas a un determinado creyente, y en revelaciones públicas, concernientes la vida de la Iglesia. Las revelaciones públicas son útiles para la conducta de los fieles, que vienen así instruidos acerca de lo que deben hacer, según lo que es oportuno a la salvación de los elegidos. Santo Tomás de Aquino por E.J., Devoción de los primeros viernes. La Iglesia no las aprueba sino después de haberlas atentamente examinadas. Ella se percata, antes que todo, de la objetividad de los hechos y de la sintonía de los mensajes con la revelación general, y aún aprobadas, estas revelaciones no serán objeto de la fe, es decir, no vinculan la conciencia. Sin embargo, estas revelaciones, cuando son divinas, obligan a quienes para los que han sido hechas y a aquellos a quienes consta su verdad histórica y teológica. En cuanto a las revelaciones privadas, es obligación la prudencia más no el desprecio sistemático, esa actitud fría y racionalista permanente de la mente que condiciona y bloquea el espíritu, ni tampoco el escepticismo burlón, so pena de graves consecuencias para la misma alma. Oh amor, ¿qué puede decirse de ti? Quien te siente no te entiende, y quien quisiera entenderte no te puede conocer. Oh fuego de amor, dentro de este hombre, ¿qué haces tú? Lo purificas como el fuego el oro, y después lo llevas a la patria contigo, aquel fin por el que lo has creado. Santa Catalina de Génova, diálogo entre el alma y el cuerpo.